Lo que comentaba, soy Lorenzo Cutillas, director del MOMOA junto con María Ángeles Zapata, que bueno, esta tarde no nos ha podido acompañar porque está por motivos de trabajo, está trabajando, le ha pillado fuera. Y nada, pues como decía, dan comienzo los cursos del MOMA 2020 y en primer lugar pues quería agradecer, como no, la asistencia y la confianza depositada en nuestro festival MOMA, ¿no? Y darles, como no, la bienvenida. Partiendo ya de la imaginación, primer dato de imaginación, podemos partir de recursos que hubiera antes y recursos musicales que se pueden hacer después. Eso siempre tenerlo presente en todo lo largo del curso, en los ejercicios que vayamos a trabajar. Habrá que coger recursos de antes y recursos de después. Porque la música es una continuidad. En los libros estamos muy acostumbrados a que pasamos páginas, pasamos un capítulo y pensamos que la historia pues va evolucionando de una forma pues compartimentada como con cajones, ¿no? Como si estuviéramos haciendo recetas de cocina y cada receta lleva una serie de ingredientes, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, no lo creo así. Pienso que los músicos, en su momento, pues, usaron los recursos que tenían a la mano. Usaron los conocimientos, usaron los instrumentos y a partir de ahí, pues, desarrollaban todo su arte, también con su propio bagaje cultural. Estamos hablando de un periodo que hay unas luchas continuas sobre avances de religiones. Hay un continuo comercio, distintivamente no es lo mismo lo que surge del comercio de la Europa del Norte de lo del comercio del Mediterráneo. Por lo tanto, hay mucho sustrato cultural que vamos a poder usar en este tipo de música que pensamos que es instrumental. Veremos a ver por qué pensamos que es instrumental, porque también son recursos que a lo largo de estos días pues vais a tener pues para poder también defender el trabajo que hagáis cuando cojáis estas danzas y las toquéis y os pregunten. Pues también en el curso vais a tener pues toda la información fidedigna y veraz para poder defender lo que estáis haciendo de un concepto que está muy en boga cuando se hace música antigua, ¿no? Que es, esto sí os lo podéis apuntar, que no está en los apuntes, que es hacer música históricamente informada. Esto está muy de moda, ¿no? De que todo lo que se haga pues esté con conceptos fidedignos, conceptos históricos para que lo que hagamos sea real. Nunca va a ser real 100%, eso tenerlo claro, porque la música medieval es complicada rastrear, es complicada poder llevarla a cabo porque las partituras, pues como decía en un primer momento, y las veremos en estos apuntes, tienen pocos datos y encima esos datos son a veces pues interpretables, ¿no? Hay a veces una variable muy interesante de qué tipo de compás, de qué tipo de afinación puede tener, qué tipo de ritmo, qué velocidad, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta con la imaginación para hacer este tipo de danzas instrumentales que sean música disfrutable, que disfrutemos tocándola y que la disfrute el espectador. Eso va a ser siempre el objetivo fundamental desde mi punto de vista a la hora de hacer música. Así que si no tenéis ninguna duda, ninguna consulta, si queréis, pues comenzamos ya con este viaje a las danzas medievales. Aquí veo a José, a Juan, perdón. Emilio, disculpa, una consulta. ¿Será necesario tener conocimientos previos sobre la notación cuadrada o eso igual lo irás tú explicando para, digamos, ir entendiendo el manuscrito original? No va a hacer falta ninguna tener conocimiento de notación cuadrada. Lo que vamos a ver va a ser algo muy intuitivo. Es más que conocimiento, un acercamiento para que los que no hayáis visto nunca notación cuadrada, pues qué mejor momento para verlo y ver la consonancia que hay, ¿no? Viendo la notación cuadrada y viendo la partitura va a ser muy fácil de entender por lo menos cómo se escribía la música, ¿no? Tendríamos que estar pues 2 o 3 meses, ¿no? Para hablar de todo, ¿no? Notación cuadrada, empezar a transcribir, pero con el tiempo que tenemos, como va a ser reconstruir danzas medievales, simplemente la notación cuadrada va a ser para que veáis la partitura original y cuando cojáis transcripciones, bien de otros musicólogos, o queráis hacer vuestra propia transcripción, ver cómo va a permitir cierta licencia, ¿no? Porque aunque la notación cuadrada ya empieza a ser muy precisa, no es tan exacta como ya es la notación actual que todos conocemos, ¿no? Hay a veces muchos musicólogos que
que tienen dudas sobre una cosa, sobre otra, pero aún así es algo que ya en estos manuscritos está muy, muy bien determinado y se puede hacer prácticamente, a poco que estás viendo las partituras, casi ya se pueden tocar sabiendo pentagrama, porque está muy, muy, muy clarito. Sobre todo, en uno de los manuscritos está muy claro dibujado. ¿Alguna más? Bien, pues comenzamos. Entonces, el viaje. ¿Por qué sabemos que estas partituras son danzas medievales? Pues resulta que aparecen en medio de... Hay dos manuscritos que son los fundamentales en los que nos vamos a basar el curso. Uno es el Cancionero del Rey, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. En los apuntes ya aparecerá todos los recursos donde podéis hacer. Y el que vamos a trabajar en esta clase, que es un manuscrito que se le llama el Manuscrito de Londres y que se conserva pues, en la British Library, y que es un libro que es una recopilación de mucha música del siglo XIV y anterior, pero se sabe que en el siglo XIV se recopila y se une una serie de folios. Los folios son todas estas partes que van, y los facsímiles, los fascículos, lo que se van recomponiendo en los códices medievales, pues ese es el llamado Manuscrito de Londres y, como decía, recopila mucha música italiana del siglo XIV, incluso también un poquito, se cree, anterior.